Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Gracias por estar en el programa Horizontes Televisión. Recuerde que este programa sale todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 1 y que puede vernos en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube como programa Horizontes Televisión Costa Rica. Y si quiere ser parte de nuestro selecto grupo de patrocinadores, simplemente háganoslo saber al teléfono que aparece en pantalla. También si quiere que visitemos algún emprendimiento o alguna empresa que quiera dar a conocer sus servicios y sus productos, estamos para servirle y con mucho gusto les visitamos. Durante esta semana y la próxima semana vamos a conversar con don Jorge Rodríguez Hernández, quien es el embajador de Cuba aquí en Costa Rica. Embajador, muchísimas gracias por estar en el programa. Me alegra mucho saber que todavía sigue siendo el embajador de Cuba en nuestro país y qué bueno que el gobierno cubano lo mantenga acá, aunque no sé si para usted sea grato o no, pero su deseo de volver a Cuba debe ser grande también. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy en nuestra embajada. Un placer, como siempre, recibirlo a usted. Sí, efectivamente, ya llevo más de 4 años en esta segunda misión en Costa Rica, porque les recuerdo que ya yo estuve una vez aquí durante 5 años, entre el año 2003 y el año 2008, cuando las relaciones eran a nivel consular y yo fui designado como cónsul general. Y en esta ocasión llegué ya como embajador precisamente en el año 2020. Presenté las credenciales el día 31 de enero y a los pocos días, bueno, ocurrió lo de la pandemia, que nos estuvo limitado durante casi 2 años en nuestros movimientos, en nuestra actividad. Bueno, en sentido general a todos nos afectó, no solamente a nosotros, pero bueno, en el caso particular de las embajadas, usted sabe que parte de nuestro trabajo precisamente son las relaciones públicas, el contacto con la sociedad, con las autoridades, etcétera, y eso limitó mucho el trabajo. Y bueno, en esta ocasión ya llevo 4 años y 4 meses. Para mí siempre Costa Rica es un placer estar en Costa Rica por los vínculos históricos que unen a nuestros dos pueblos. Precisamente esta semana, el día 18, conmemoramos el 129 aniversario de la caída en combate de José Martí, que coincide con el 130 aniversario de su segunda visita a Costa Rica, el 6 de julio del año 1894, que también es el 130 aniversario de su visita a Punta Arenas, un tránsito también que hizo por la ciudad de Orotina. Martí, que como todos sabemos, vino aquí a reunirse con el general Antonio Maceo, quien se había radicado aquí en Costa Rica junto a 100 familias cubanas que habían participado en la gesta independentista de Cuba. Y lo hicieron radicados aquí mediante un acuerdo, una concesión que les hizo el gobierno costarricense de aquella época, y establecieron y fundaron un pueblo, el único pueblo, la única ciudad fundada por los cubanos fuera de la isla, en La Mansión, en Nicoya. Y Martí vino aquí porque estaba en los trajines y en los preparativos para reiniciar la guerra por la independencia de Cuba, y era indispensable, obviamente, contar
con el apoyo, con la participación de General Antonio Maceo, que había sido uno de los líderes militares más importantes y políticos también de la primera etapa de la guerra conocida como la Guerra de los 10 años, que había comenzado en 1868, 10 de octubre, y que culminó con un ignominioso pacto con los españoles en el año 1978. Y se produjo un hecho relevante en nuestra historia, que Martí lo calificó como una de las páginas más gloriosas de nuestra historia, que fue la protesta de General Antonio Maceo en Mangos de Baraguá en contra de aquel pacto ignominioso que no reconoció porque no contemplaba las dos banderas principales de la lucha independentista, que era la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Y Maceo era una figura realmente importantísima para reunirlo junto con el general Máximo Gómez. Eran los dos principales jefes militares, Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador y Maceo como su lugarteniente. Y él viene aquí a reunirse con Maceo en esos preparativos de la guerra. Y también ya él había venido el año anterior, en 1893, un año antes había estado aquí, porque también estaba fundando los comités del Partido Revolucionario Cubano. Él en el año 1991, si mal no recuerdo, había fundado el Partido Revolucionario Cubano con la idea de organizar y dirigir la guerra por la independencia de Cuba y contribuir a la guerra a la independencia de Puerto Rico. Y aquí en Costa Rica él encontró realmente un ambiente muy favorable. A raíz de su visita, pues se crearon más de 20 núcleos del Comité Revolucionario Cubano, integrados mucho por cubanos que estaban radicados aquí, pero también por costarricenses. O sea que la causa de la independencia de Cuba siempre encontró un terreno fértil de solidaridad en el pueblo y en la nación costarricense. Y creo que eso, bueno, damos esta entrevista precisamente en ese marco, cuando también el próximo mes, el 26 de junio, conmemoraremos también el 15 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Costa Rica, después de haber sido interrumpida por largo tiempo, cuando el gobierno en 1962, el gobierno de ese momento aquí en Costa Rica, bueno, acogió la decisión aquella de la OEA que le impuso a los países de América Latina que rompieran relaciones con Cuba, salvo la honrosa decisión del gobierno mexicano que no lo hizo. Pero no obstante eso, yo le puedo afirmar que las relaciones entre nuestros dos pueblos nunca se interrumpieron, porque realmente muchos costarricenses visitaron Cuba, estudiaron en Cuba, se formaron en nuestras universidades, hubo intercambio, aún cuando no teníamos relaciones, hubo intercambio político entre ambos países. Recuerdo, creo que fue en el año 1976, una numerosa delegación de diputados de la Asamblea Legislativa, integrantes de la Asamblea Legislativa que visitaron Cuba. Algunos amigos de esa época me dicen que prácticamente fue la totalidad de la Asamblea Legislativa. Hubo representaciones extraoficiales entre los dos países, oficinas de intereses. Un momento que tuvimos relaciones consulares. Las relaciones consulares definitivas se establecieron en el año 2000. En el 2001 se abrió nuestra oficina consular aquí, el Consulado General de Cuba. Y después, bueno, ya en el año 2009 se llega al acuerdo de restablecer las relaciones diplomáticas. Hay mucha historia entre Cuba y Costa Rica,
por ejemplo, hay un historiador nuestro, un investigador que logró encontrar los restos de Manuel de Quesada, que fue el primer jefe del Ejército Libertador, que era cuñado de Carlos Manuel de Céspedes, y después de ser destituido, se radicó aquí en Costa Rica, formó su familia, etc. Este investigador, que además es nieto del general Freud Cronberg, uno de los que estuvo en la mansión junto a Maceo, ha hecho una investigación muy acuciosa y logró encontrar los restos de Manuel de Quesada, y ya hemos estado en conversaciones con la familia para que y han accedido a trasladar los restos a Cuba para colocarlos en el lugar que le corresponde como primer jefe del Ejército Libertador. Y así, como le decía, bueno, los comités revolucionarios, los comités del Partido Revolucionario Cubano. El otro día visitaba yo la Biblioteca Nacional y me mostraron ahí un periódico que circuló aquí durante 2 años con 126 números, que era semanal la edición, escrito por los cubanos, se llamaba Pabellón Cubano, que era precisamente el órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano aquí en Costa Rica. Hay que recordar también que, por ejemplo, uno de los redactores de la Constitución, de la primera Constitución de la República en armas, del 9 de abril del año 1869, fue Zambrana, que Antonio Zambrana, junto a Ignacio Aramonte, fueron los principales redactores de aquella primera Constitución de la República en armas, y después se radicó aquí en Costa Rica. Después Zambrana tomó una posición más autónoma, más tendiente a lo que era la corriente autonomista. Pero en aquel momento, bueno, sí estaba abogada por la independencia de Cuba. Y así muchas figuras se radicaron. El otro día asistí a una exposición de pintura que ofreció la primera dama de la República, una muestra de pintura del pintor Max Jiménez, y resulta ser que Max Jiménez vivió 2 años en La Habana, según la curadora que habló en la actividad, que hizo la presentación. Él viajaba con frecuencia a Nueva York y lo hacía a través de La Habana. Tiene unos cuadros hermosos sobre negros cubanos, y ya hubo una exposición de su obra en La Habana en el año 2000, según me contó su nieta. Y realmente uno, cada vez que indaga y busca, ve que ha habido una relación entre nuestros pueblos que es una relación profunda, que ha dejado huellas profundas. La visita de Martí que refería, las 2 visitas, dejaron una huella muy profunda en este país. Ahí tenemos precisamente, bueno, en el Parque Nacional aquí hay un busto de Martí, que es una calle, porque eran unas calles, y a esa calle le pusieron el nombre de José Martí. Las calles interiores ahí o me imagino que en aquella época, ¿no?, eran las calles de ese centro de la ciudad, porque estaban muy cerca de la estación de ferrocarril. Y bueno, está ese busto. Hay el parque en Orotina, se llama José Martí precisamente, el parque José Martí, porque José Martí en su viaje a Punta Arenas pernocta en Orotina y conoce a un señor que después quedó tan impresionado con la personalidad de Martí, que después hizo trató de hacer muchas de sus ideas ahí en ese pueblo en cuanto a fomentar la educación, etcétera, la agricultura. Y después, bueno, Martí que llega a Punta Arenas precisamente para reunirse con general Antonio Maceo. Embajador, déjeme hacer un pequeño corte comercial para continuar con esta segunda parte de esta historia tan interesante, y también ver otra fecha que tiene que anunciarnos.
Estamos conversando con el embajador de Cuba en esta primera parte de esta semana que estamos dedicando a Cuba. Y recuerde que la próxima semana seguimos con la segunda parte. Ya regresamos. La Casa del Habano de San José, Costa Rica, se ha renovado en su nueva ubicación. Ahora nos encuentra a 300 metros hacia el oeste de Plaza Mayor, frente al Boulevard Romoser. Encontrará un diseño contemporáneo en las modernas instalaciones que le brindarán el máximo confort para sus reuniones familiares o profesionales. Parqueo privado, vigilancia, sala VIP e internet de alta velocidad son algunas de las comodidades en nuestra nueva localización. Les esperamos en nuestro horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para reservaciones, puede llamar al 2220-3881 o 6392-7299. También puede realizar sus pedidos a domicilio en nuestro WhatsApp 6392-7299. Hola, yo soy Débora Ledesma, bienvenidos a Santa Calaca. Somos un negocio de comida mexicana en el corazón de la provincia de Heredia. Estamos ubicados costado norte de la Universidad Nacional, frente al Parqueo de Ciencias y Letras. Le ofrecemos una amplia variedad de platillos, donde nuestra estrella es la popular birria. Podrás encontrar nuestro menú de niños y una fina y cálida atención. Tenés que probar el super taco birrioso, burrito birrioso, 5 tacos de birria con el consomé de la casa. Lo único que podemos garantizar es que quedarás con ganas de regresar. Te invitamos a Santa Calaca, donde la birria te hará sentir un México de verdad. Gracias por continuar en Horizontes por Canal 1. Les recuerdo que puede ver este programa en nuestro canal de YouTube como programa Horizontes Televisión Costa Rica. Estamos conversando con el embajador de Cuba en nuestro país. Embajador, disculpe que lo interrumpiera, pero ahora sí, continuemos con tanta historia que hay entre Costa Rica y Cuba. Parece mentira. Y le cuento más. Por ejemplo, en la primera visita, Martí, hay un niño en aquel momento que conoce a Martí, quedó impresionado. Y después se convirtió en el principal difusor del pensamiento de José Martí aquí en Costa Rica, que fue don Joaquín García Montt. Que después, en su revista Repertorio Americano, publicó muchas de las obras y de los trabajos de Martí, y tuvo también algo que prácticamente no se conoce. Martí había escrito
una serie de reportajes, de cuentos para niños estando en Nueva York. Lo había hecho por entrega a una revista. Pero Joaquín García Monge tuvo la maravillosa idea de reunir todos esos textos en un libro que se conoce como el libro La Edad de Oro. Y es un libro fabuloso, que si bien fue escrito para los niños, pero nos sirve a todos, por los conceptos, los valores que comunica en ese libro Martí. Es un libro que yo, por ejemplo, lo consulto en muchas ocasiones porque tiene pensamientos muy profundos y muy actuales también. Y bueno, es en el año 1991 donde Joaquín García Monge publica esos textos escritos para los niños en un solo volumen, conocido como La Edad de Oro. Y así es como lo conocemos en la actualidad. O sea, que la primera vez que se publica La Edad de Oro fue aquí en Costa Rica en 1921. O sea, es un hecho trascendente. Hay una hermosa edición de un esfuerzo conjunto entre el Centro de Estudios Martianos y la Universidad de la Distancia, la editorial de la Universidad de Distancia, que hay un hermoso ejemplar de La Edad de Oro que se publicó en el año 2015 aquí en Costa Rica, una edición de la Edad de Oro. Y así, hay muchos, no podemos dejar de recordar tampoco la importante ayuda recibida de Costa Rica cuando la guerra contra la tiranía de Fulgencio Batista, que incluso Fidel en un libro, no me acuerdo ahora porque hay dos libros, la ofensiva estratégica y la contraofensiva estratégica, señala incluso la importancia que tuvo en ese momento las armas que llegaron de Costa Rica para enfrentar la ofensiva del ejército de la tiranía. Y así hemos tenido una larga historia, tenemos una larga historia de hermanamiento entre nuestros dos pueblos. Ahora, bueno, como le decía, le comentaba, también en junio se conmemora o conmemoraremos el 15 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el 26 de junio del año 2009, mediante un intercambio de notas. Y bueno, hemos avanzado mucho en estos últimos años. En estos momentos estamos trabajando y desarrollando las relaciones importantes a nivel cultural. Nosotros, por nuestra parte, estamos tratando precisamente de vincularnos más en este sector. Esperamos tener una participación importante en el próximo Festival Internacional de las Artes. Aquí en la Embajada, una vez al mes estamos pasando un ciclo de cine cubano con películas clásicas cubanas que realmente responden a una época muy importante del cine cubano, que además el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAI, fue la primera institución cultural creada por la Revolución el 24 de marzo del año 1959, o sea, apenas 2 meses después del triunfo, casi 3 meses del triunfo de la Revolución, se crea el Instituto, el ICAI, y comienza la producción de películas hechas por nosotros mismos, tratando nuestra realidad, y así hay una importante producción cinematográfica que ya es desconocida incluso para las más jóvenes generaciones de cubanos. Y entonces estamos tratando un poco, a través de eso, después de la proyección de la película, hacemos una especie de conversatorio donde intercambiamos ideas y tratamos incluso y conversamos sobre la realidad que reflejan
las películas. Comenzamos en enero con la proyección de Martí, El Ojo del Canario, una película muy bella que trata sobre la infancia de Martí, porque bueno, precisamente el 28 de enero es aniversario de su natalicio. En febrero no la pudimos desarrollar, pero ya en marzo sí pusimos Memorias de su desarrollo. En abril pusimos Retrato de Teresa, que trata todo el tema de la mujer, la emancipación de la mujer. Y ahora, para este mes, prevemos proyectar una película que se llama Se Permuta, que es una comedia, pero que trata también temas de la realidad cubana de una forma muy fresca. Y entonces estamos precisamente en el mes próximo también, debe comenzar un ciclo de cine en el Centro de Cine. Pensamos también llevar estas muestras de cine a otros lugares del país, porque mucha gente dice que siempre todo se hace en San José. Nosotros estamos en la mejor disposición de también llevarla a otras localidades, a otras ciudades, y ya hemos conversado con la directora del Teatro Nacional, y está ella en conversaciones con la oficina del historiador para también trabajar en la cooperación en restauración de patrimonio. Estamos trabajando en esa línea. Hemos avanzado en conversaciones y en negociaciones con empresas costarricenses que ya han estado exportando a Cuba y ya van teniendo una relación más fluida con nuestro país, donde le hemos ofrecido las oportunidades que tenemos nosotros y queremos incrementar esa relación, ese vínculo económico-comercial con Costa Rica, aprovechando las nuevas circunstancias, aprovechando también, dando a conocer las nuevas medidas que se han ido adoptando en el país desde el punto de vista económico, a partir de la aprobación en referéndum de la nueva Constitución del año 2019, del 24 de febrero del año 2019, donde permite la participación en nuestra economía de otros actores económicos, no solamente las empresas estatales, sino también empresas de carácter privado, pequeñas y medianas empresas que se han establecido, porque en la Constitución, a diferencia de la del año 1976, se incluyó el reconocimiento a la propiedad privada sobre los medios de producción. O sea, una de las nuevas modalidades que incluye de actor económico que incluye nuestra actual Constitución, que no lo incluyera el año 1976. Entonces esto facilita incluso, hay relaciones ya directas entre empresas costarricenses y empresas cubanas privadas que están trabajando en temas comerciales, temas de emprendimientos productivos, etc. Entonces estamos tratando de dar de impulsar esas relaciones. El otro día hemos hablado con Cámara, el otro día estuvimos hablando con los señores de la Cámara de la Construcción, hemos hablado con la Cámara costarricense de Comercio Exterior, CRECEC. Va a haber reuniones virtuales con empresarios nuestros. O sea, lo importante es tratar de que se conozcan más entre sí, que puedan dar a conocer las potencialidades de exportación de cada parte, porque creo que nosotros también tenemos productos interesantes que pueden ser muy interesantes para Costa Rica, y obviamente también Costa Rica nos puede suministrar una serie de alimentos, de materias primas que son necesarios también para el desarrollo de nuestro país. Y es que, embajador, y con esto voy terminando esta primera parte, no solamente el tema del turismo es importante entre los dos países, sino que hay una gran cantidad. Yo he estado en su país 2 veces y yo digo, puchica, estos productos
si bien algunos son muy similares, ¿verdad? Producen ustedes también mucha fruta tropical y demás, pero hay también mucho producto y sobre todo mucho servicio que se pueden intercambiar entre los dos países. Pero, embajador, vamos a irnos el sábado en 8, seguimos con la segunda parte de este programa dedicado a Cuba con el embajador, para hablar ya sobre temas un poquito más relacionados a las relaciones Costa Rica-Cuba y cómo ve Cuba al mundo en este momento. Nos vemos la próxima semana, como de costumbre, por Canal 1 a las 11:30 de la mañana. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior.